Bienvenidos a una entrega más de la Palabra de Dios. Hoy tenemos una reunión muy especial, se llama Pentecostés, la enseñanza de hoy, cómo ser llenos del Espíritu Santo. Y voy a empezar diciendo esto: hay dos tipos de cristianos y usted tiene que ubicarse en un lado o en el otro. El cristiano que ya fue lleno del Espíritu Santo o el cristiano que está próximo a ser lleno del Espíritu Santo. Cuando Cristo llegó a tu corazón, el Espíritu Santo llegó a tu vida y ya está ahí en tu corazón. Tú ya tienes el Espíritu de Dios en tu corazón, ya está ahí. Ya fuiste despertado. Por eso dice, cuando llegamos a Cristo, nacemos de nuevo, nacemos en el Espíritu. Algo es despertado dentro de nuestro ser y comenzamos a caminar una vida con un espíritu nuestro, conectándose al Espíritu de Dios despierto. Y por eso sabemos que hay cosas que son malas y hay cosas que son buenas. Y siempre estamos diciendo, ¿por qué hago esto que está mal? Esa persona que está consciente de que está haciendo cosas malas es porque ya fue despertado. Tal vez el que no ha sido despertado todavía dice, yo vivo la vida como quiera, a mis anchas, y pues todo el mundo comete errores, todo el mundo hace cosas, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, y se consuela con eso. Pero cuando llegamos a Cristo, entonces nacemos de nuevo, y entonces comenzamos un camino, un sendero en el que el Espíritu Santo ya está. Pero una cosa es estar en el lado donde yo digo, tengo el Espíritu Santo pero no soy lleno, y otro es estar al lado, decir, yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Y los 12 apóstoles que Jesús escogió, ellos caminaron ese camino. Ellos andaron con Jesús 3 años, con Jesús, donde ellos ya tenían a Jesús con ellos caminando, y estaban tratando de entender el reino de Dios, pero no habían sido llenos. Y por eso, cuando Jesús es crucificado, es arrestado, lo primero que ellos dijeron es, uy no, qué miedo, qué susto, yo mejor me voy. Pedro dijo, yo mejor me vuelvo a las barcas, a las redes, a pescar, a lo que yo siempre hice. Ya este tiempo se acabó, pero Dios tenía algo más. Y lo que yo quiero decir esto para tu vida es, Dios tiene algo más, que es la llenura del Espíritu Santo. El cristiano que es lleno del Espíritu Santo no es un cristiano que ya no vuelve a pecar nunca. Ojo con eso, porque dicen, ay, ¿cómo así? O sea, ¿que uno no vuelve a pecar nunca? Sí, el pecado y la tentación van a seguir. Pero hay un gran pero que divide a estos dos tipos de cristianos. Y es que el cristiano que es lleno del Espíritu Santo ya no planea el pecado, ya no vive esclavo del pecado, ahora tiene un poder para no pecar. Y corre cuando cae en una tentación, corre y pide perdón. Y cada vez peca menos. Entonces eso es lo que quiero comenzar diciendo. Y voy a hablar del origen de la palabra Pentecostés, porque todos dicen, ay, el culto de Pentecostés, el culto de Pentecostés. Y a veces de pronto alguien puede decir por ahí, bueno, pero ¿qué es Pentecostés? Pentecostés es una palabra que viene del griego, Pentecoste, pero realmente no se llamaba Pentecostés cuando el pueblo judío estaba antes de que Jesús viniera. Antes de que Jesús viniera, lo que el pueblo judío celebraba era una fiesta judía que se llama el Shavuot. Y el Shavuot eran 7 semanas de cosechas donde el pueblo judío traía lo mejor para Dios. Después de que hacía una gran cosecha, entonces traían lo mejor. No sé, piensa usted que podría traerle a Dios. Usted diría, bueno, yo soy bueno para las matemáticas, le daré mis mejores matemáticas a Dios. Yo soy médico, le daré mi mejor medicina a Dios. Yo soy agricultor, le daré mis mejores plantas a Dios. Pero eran 7 semanas, 7 por 7, 49. Entonces, cuando Jesús asciende, vamos a hacer la línea de tiempo, ¿no? Jesús muere, resucita, ¿verdad? ¿Qué día resucita Jesús? ¿Un domingo? Y por eso la iglesia cambió de celebrar el Shabbat al domingo, porque los primeros cristianos del siglo I dijeron, ya el Shabbat es Jesús. Y si Jesús resucitó el domingo, entonces ahora el domingo se llamará el día del Señor. Y la iglesia pasa en el siglo II o III de celebrar el Shabbat a celebrar el día del Señor, que ¿cuándo es? El domingo. Pero Jesús resucita el domingo y pasan 49 días. 7 por 7, 49 días. Y el pueblo judío estaba celebrando el Shavuot, o sea que en Jerusalén, donde vino el Espíritu Santo, en el aposento alto, donde Jesús celebró la última cena, estaban todos los discípulos ahí esperando
Y no fue casualidad, sino que yo creo que Dios dijo, les voy a dejar un día icónico en sus vidas. Y el día icónico en sus vidas fueron 49 días después de que Jesús murió. Vino el Espíritu Santo en el día 50. Y por eso 50 se llamó Pentecostés. De ahí viene el nombre, que es un nombre griego. Y cuando Jesús vino, la Biblia ya estaba traducida al griego y se llamaba la Septuaginta. Y solo estaba compuesta por los libros del Antiguo Testamento que hoy podemos conocer. Se llamaba la Septuaginta, estaba en griego. Así es que la palabra Pentecostés viene de ahí. ¿Cuántos días pasaron desde que Jesús asciende, se va y le dice a sus discípulos, quédense y oren para ser llenos? 10 días. 10 días. A veces pensamos que fueron 50, pero no fueron 50. Jesús estuvo varios días resucitado, caminando y presentándose a muchos discípulos, pero cuando Él hace la ascensión, Hechos capítulo 1, y se va para el cielo, pasan 10 días y a los 10 días viene el Espíritu Santo sobre los discípulos. Así es que el nombre Pentecostés se empezó a celebrar específicamente cuando Constantino, en el año 320 y algo después de Cristo, el emperador romano se convierte al cristianismo y él dice, ¿qué hicimos? Porque se siente culpable de decir, éramos los romanos y nosotros los romanos matamos a Jesús y matamos a los apóstoles. Tuve la oportunidad de estar hace unas semanas en Roma y cuadré toda mi gira porque fui el manager, ¿no? Entonces yo cuadré toda mi gira muchas semanas antes para que el domingo de Pentecostés cayera en el Vaticano, 24 de mayo. Y estuve el sábado antes y hice una fila de 3 horas para entrar a la Basílica de San Pedro, para poder entrar, que es gratis, y poder encontrarme con la tumba del apóstol Pedro. Y estar ahí parado a unos metros y decir, allá está la tumba del primer papa, porque ellos dicen primer papa, Pedro, y luego tienen una tabla con todos los papas y tienen todas las tumbas ahí de todos los papas. Claro, hay gente que va y se arrodilla y le ora a la tumba del Papa Benedicto, León XIII, León X, bueno. Pero para mí el encuentro era ahí con Pedro. Así es que Constantino en el año 323 se convierte, por ahí en esos años, y dice, vamos a hacer un monumento a lo que Roma hizo mal. Y en la Basílica de San Pedro, él encontró que estaba la tumba de Pedro, en esa colina, era una colina, y en esa colina él mandó construir la basílica que hoy se llama la Basílica de San Pedro, en honor a Pedro, que había sido matado por los romanos, igual que Jesús, y esa es la Basílica de San Pedro, que donde usted ve hoy que el Papa oficia los domingos la Eucaristía. Pero eso que tiene que ver con nosotros, que Constantino fue el primer líder, digámoslo así, el gobernador del imperio más grande en ese entonces, que dijo, vamos a legalizar 3 o 4 fiestas para todos los cristianos en el mundo. Y dijo, vamos a oficializar la Semana Santa. Y él puso la fecha de la Semana Santa. Vamos a oficializar el día del Pentecostés. Y puso en el calendario el día del Pentecostés. Vamos a poner la Navidad. Y entonces puso la Navidad. Entonces todo lo que nosotros hoy celebramos es por culpa de Constantino. Porque él, al convertirse y tenía el poder político, era el emperador romano, dijo, vamos a poner en un calendario estas 3 fechas solemnes para todo aquel que crea en Cristo. Así es que hoy estamos acá 7 de junio porque queremos celebrar el día del Pentecostés. El día del Pentecostés. Así es que para eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Le voy a invitar a que usted vaya a Hechos capítulo 2 en su Biblia. Abra su Biblia allí conmigo. Vamos a leer Hechos 2 del 1 al 18. Y rápidamente voy a explicar lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Hechos capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, Hechos 2, 1 al 18. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo
parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén, y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Habían árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre algunas personas, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Vamos a dejar hasta ahí porque es muy largo, y lo que yo más anhelo hoy es la impartición y es la búsqueda de la presencia de Dios. Pero lo que yo quiero decirte hoy es que, si te das cuenta, el pasaje dice en los últimos días. Entonces hay gente que dice: ya estamos en los últimos tiempos. Y yo le contesto bíblicamente: los últimos tiempos comenzaron en Hechos capítulo 1. Hay gente que dice: ya está por venir Jesús. Sí, llevamos 2000 años desde que Pedro se paró y dijo que ya estábamos en los últimos tiempos. Por eso él dice en los últimos días. Y Pedro dice: y esto se ha cumplido aquí, ahora. Dice que los niños y los jóvenes. Entonces el Espíritu Santo no es para los adultos, no es para los líderes, no es para los pastores. Es para todos. Y eso es lo que yo quiero que tú te convenzas, que a veces uno llega y dice: no, pero a mí me falta mucho. Entonces eso debe ser para el líder, eso debe ser para mi papá que ya es mayor y yo lo veo que lee la Biblia como loco, eso es para mi mamá. No, eso es para nosotros, para todos. Solo voy a contestar 4 preguntas de lo que vamos a hacer. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para algunos, el Espíritu Santo es una cosa extraña, es una energía, es una fuerza. Es como una corriente eléctrica, es como un fantasma, o para algunos puede ser como una paloma. Y la paloma sí que nos la han metido en nuestra foto mental. Y sí, vea, la paloma está ahí. Los que la hicieron está linda. Las felicito, gastaron tiempo, recursos. Yo también la puse acá. Pero yo resalto que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Y te voy a pedir que saques un poquito de tu mente eso, que tal vez tienes una foto mental de que no, el Espíritu Santo es como una palomita inocente. No, el Espíritu Santo es el que te levanta cuando estás cansado, el que te pellizca la cola cuando te estás durmiendo, el que cuando estás afligido y enfermo viene y te sana, el que cuando estás tirando la toalla porque estás agotado o agotada, Él es el que viene y te pone Red Bull espiritual. Entonces el Espíritu Santo es mucho más que una paloma, es una persona. Dice ahí los versículos, tranquilos, yo los pongo acá, pero se los leo. En Hechos 5 dice, el apóstol Pedro le está diciendo a Ananías y a Zafira que por qué le habían mentido al Espíritu Santo. Y uno no le puede mentir a una energía o a una fuerza. Si yo le miento es a una persona. En Efesios 4:30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo. Yo no puedo entristecer una energía o una fuerza
o una paloma. Yo tengo que entristecer a una persona que tiene mente, voluntad, emociones, personalidad. El Espíritu Santo es una persona. El autor que leímos esta semana, A.W. Tozer, dijo: si usted conoce a Jesús, entonces usted ya conoce al Espíritu Santo. Como Jesús habló, habla el Espíritu Santo. Como Jesús abrazó, abraza al Espíritu Santo. Como Jesús caminó, camina el Espíritu Santo. La compasión que sintió Jesús por la gente, la siente el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y le voy a invitar a que haga un ejercicio en los próximos días. Cuando ore al Espíritu Santo. Yo a veces escucho orar y a veces yo mismo traigo esa teología traspasada. Y uno a veces ora: Señor Dios, gracias Señor, sí Señor, gracias Señor, gracias Padre. Y entonces uno dice, y ahí en ningún momento estoy mencionando a quién. ¿Y quién es el que está hoy con nosotros? Es una persona. Cuando yo puse esta imagen es porque yo dije: yo soy este y él es este. Él es el que me coge y me dice: ¿estás cansado, José? Camina, vamos. Me sostiene. Entonces, cuando oremos, uno puede decir: Espíritu Santo, gracias porque estás aquí, porque te siento, porque ayer me ayudaste, porque me ayudaste a tomar esta decisión, porque me levantaste cuando estaba cansado, porque me sanaste cuando estaba enfermo, porque le hablaste a mi esposa cuando yo necesitaba que le hablaras lo mismo que me estabas diciendo a mí. Gracias, Espíritu Santo, porque me llevaste y me trajiste, porque me diste el pan diario, o porque a veces, aunque estoy escaso, nunca me ha faltado lo necesario en mi mesa. Ese es el Espíritu Santo. Dice Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es una persona y es el que cuando yo voy a un altar de consagración y quemo algo, muchos de los que hemos estado en Alfa, ha llegado un momento en que nos han dicho: pase y queme algo, y uno quema ahí sus pecados, sus faltas, sus errores, sus dolores, sus heridas, y uno suelta ahí un momento de catarsis espiritual, y yo suelto. En ese momento, el que está diciéndome qué debo soltar en ese altar, ¿es quién? El Espíritu Santo. Es el que me está diciendo. Esta mañana yo venía con mis hijos en el auto y les dije: hijos, hoy es un día muy especial. A ellos les están enseñando lo mismo, pero a su tamaño, y a los jóvenes también a su tamaño, en este momento. Y ellos me decían: pero ¿cómo así, papi? Si ustedes son desobedientes, hoy tienen que entregar esa desobediencia. Si a ustedes a veces dicen mentiras para no ganarse un regaño, tienen que ir y entregar esas mentiras. Eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando dice que nos convence. Y Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, todos nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos un espíritu. Antes de que no nazcamos de nuevo no tenemos espíritu. O tenemos un espíritu demasiado inerte. Pero cuando nacemos de nuevo, entonces dice Romanos 8:16 que el Espíritu Santo se conecta con mi espíritu y me da testimonio de que yo soy un hijo de Dios. Siguiente, ¿quién es el Espíritu Santo? Es una persona. Segundo, ¿qué es ser lleno? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ya dije quién es. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es ser lleno? Porque alguien dice: bueno, pero ya tengo el Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno? Vamos a explicarlo a la luz de la palabra. ¿Sí? Dice en Ezequiel 36, 25 y 26, dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando somos llenos, entonces el Espíritu Santo nos purifica completamente. Nos purifica completamente. Dice Romanos 5:5, y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Y dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y dice, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, cuando yo soy lleno, es que no solamente tengo a Dios aquí en los talones, como cuando entro a una piscina y solo tengo mis piecitos en el agua, no estoy aquí con Dios, es cuando yo estoy sumergido completamente en Dios. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Teológicamente, lo que sucede
es que la tendencia a hacer lo malo es quitada. Hasta ese momento todavía tenemos la tendencia a hacer lo malo. ¿Sí? Y la carne, que es mucho más que esto, a veces uno dice la carne, la gente se imagina la carne esta, pero en el griego, la carne, que es una palabra que se llama sarx en el original, la carne es mis deseos, mis apetitos, mis debilidades. La carne tiene memoria. Si usted en un tiempo atrás le gustaba empezar a tomarse 1, 2, 3 y no paraba, y le gustaba sentirse ebrio porque eso lo sacaba de su realidad, entonces cuando se llega a Cristo, usted es limpiado. Pero como la carne tiene memoria, de vez en cuando va a pasar que va a empezar a sentir como ese apetito. Cuando alguien venga y le diga, se toma una, y uno va a decir, bueno, una. Y ¡pum! Y después de una, se toma 2, 3, 4, 5, 6. Eso es de lo que estoy hablando. El que es ser lleno es que esa inclinación a hacer lo malo es quitada por el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, le estoy diciendo el qué, ahorita le voy a decir el cómo. Porque usted dice, ay, tan chévere, yo quiero eso. Y puse esta imagen que me encantó, porque es una imagen de pureza. Es una mujer que se ve pura. Y uno dice, yo quiero eso. Y yo quiero que usted anhele eso. Que usted anhele la pureza. Le estoy diciendo el qué es ser lleno. ¿Qué es ser lleno? Es tener el poder de Dios para no pecar. Es ser quitado el pecado original, que es la inclinación que todo niño nace con ese pecado. Y entonces el niño comienza a ser envidioso, egoísta, mentiroso, desobediente. Y si empieza a alimentar más eso y no tiene guía de Dios, entonces ese niño comienza cada vez a desviarse más. Hasta que de pronto algún día alguien lo invita a Alfa, a ese niño, y entonces su vida cambia. Porque hace un proceso y conoce a Dios y conoce todo esto de lo que estamos hablando. Y por eso en el día alfa, no sé si se acuerdan los que han estado en el día alfa, la última sesión es que impartimos el Espíritu Santo en las personas y lo ponemos en la frente. Y le decimos, ahora tú perteneces a Dios. Y cuando el mundo venga y te diga que tú no perteneces a Dios, sino que tú le perteneces a otras cosas, tú te puedes parar y decir, no, yo fui comprado con un precio muy alto, que es el precio de Jesús. Eso es el qué es ser lleno. ¿Qué es ser lleno? Tener poder para no pecar. Un poder que no depende de mí, no es mi poder. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ese poder en el griego es una palabra que se llama dinamis, dinamita. Es como usted recibe un poder sobrenatural. ¿Para qué? Para poder decirle al pecado, no, ya no me hace falta. Si yo antes no podía vivir sin el cigarrillo, ahora sí puedo vivir sin el cigarrillo. Si yo antes no podía vivir sin el alcohol, ahora sí puedo vivir sin el alcohol. Si yo antes me daba permisos para otras cosas, ya no necesito nada de eso. Porque ahora estoy lleno del poder de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? El cómo es el nombre del título del libro que leímos, que es un libro cortico, sencillo. Yo lo puse ahí en el chat de Hechos 29, se lo compartí en el PDF. Porque muchas veces contestamos el qué, el quién, pero es más difícil contestar el cómo, ¿verdad? Y en el cómo ya vamos a ir. ¿Por qué? El por qué es una pregunta que incluí, porque el poder del why, en inglés, es algo que hace que el comportamiento de un ser humano se afiance más. Cuando usted hace las cosas porque le dijeron, si yo le preguntara aquí, hiciéramos un ejercicio, ¿usted por qué no peca? Y usted dice, no, yo no peco porque la Biblia lo dice, está mal. Yo no peco porque mi papá me regaña, está mal la respuesta. La respuesta de por qué yo no peco es porque Dios es santo. Y Él quiere que yo sea santo. Es la esencia de Dios en mí. Ni siquiera es porque la Biblia lo dice o no lo dice. Entonces el por qué es muy importante. ¿Por qué debemos ser llenos? ¿Por qué? Número 1. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? El por qué quiere decir porque nuestro tanque se va a desocupar. Yo puedo caminar con Dios y estar alegre un día y decir, hoy estoy lleno de Dios, pero mañana me puedo sentir vacío y ser una ovejita fácil
para que el enemigo me saque, o para que el mundo me saque, o para que mi propio yo me descalifique. Entonces, ¿por qué tenemos que estar llenos? Porque nuestro tanque se va a desocupar todo el tiempo. Y cuando dicen Efesios, antes bien sean llenos, la conjugación es sigan siendo llenos. Pregunta para un pastor: pastor, ¿usted es lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Y tiene que seguir siendo lleno? Sí. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo. Todos los días. Cada minuto. Cada hora. Y más, y sobre todo los que estamos todo el tiempo dando. Porque uno comienza a dar y dar a otros y su tanque se empieza a bajar. Y conozco pastores o líderes que abortan el camino porque dicen, me sequé, me agoté. Hoy se llama mucho el burnout pastoral. Y eso está muy de moda hoy. Ahorita estuvimos en Cali 2 días, en retiro de superintendentes, jueves y viernes. Y las estadísticas que nos dijeron, quedamos como que, wow. 65% de los pastores no tienen una vida devocional. Hacen el devocional solo para estudiar la prédica del domingo. No sé, como más del 50% de los pastores han pensado, al menos una vez en su vida, en decir, tiro la toalla, ya no sigo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser llenos? Porque cuando yo me lleno, es como cuando yo hago un borrón y cuenta nueva todos los días. Hoy es un día nuevo. Ayer ya pasó. Hoy es diferente, mañana será mejor. Segundo, siguiente razón, para vencer la carne, ¿sí? Tozer señalaba que con frecuencia muchos cristianos viven una vida miserable, derrotada, porque intentaban combatir los deseos de su naturaleza pecaminosa con pura fuerza de voluntad. Y ojo, porque hay muchos cristianos que los que no han sido llenos del Espíritu Santo, lo que hacen es luchar en sus fuerzas. Y está bien luchar en las fuerzas un tiempo. Hay que hacer cosas. La entera santificación es una asociación divino-humana. No es que Dios viene y a cualquiera le dice, toma. No, Dios viene y dice, haz esto y yo te regalo esto. Es una asociación divino-humana que sucede en un momento, pero que después se complementa con un proceso. Es un suceso con un proceso, ¿sí? Así es que tenemos que ser llenos, porque cuando somos llenos, entonces quien combate la carne no soy yo. Es el Espíritu Santo en mí. Es que yo le doy el poder para que Él me grite al oído y me diga, José, pilas. Eso que está a punto de mirar o de ver o de hablar, está mal. Entonces uno escucha esa voz así con ese grito y uno dice, ay Dios mío, espere. Eso es, ¿por qué? El por qué, ¿sí? Y lo más importante, otra razón de por qué tenemos que ser llenos, es porque hay una misión. Hechos 1:8 dijo, recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo y entonces podrán ser mis testigos, o sea, podrán predicar. ¿En dónde? En Jerusalén. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tus hijos. Piensa en sus hijos. Usted dice, oiga, yo quisiera predicarle a mis hijos con poder de Dios. Bueno, esa es la razón por qué ser lleno. Porque cuando yo soy lleno, entonces le hablo a mis hijos, que es mi Jerusalén, con el poder del Espíritu Santo. No les hablo a punta de argumentos humanos, o de ideas, o de filosofías mías, o les doblo el brazo para, es que yo lo voy a mantener en la iglesia, y entonces comienzo a ponerle a mis hijos una cantidad de cargas y de presiones y obligarlos, sino que cuando yo soy lleno, dice, y recibirán poder, y entonces me serán testigos en Jerusalén, que es mi casa, en Judea, que es mi barrio, en Samaria, que es mi ciudad, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué tenemos que ser llenos? Porque para que la iglesia crezca, necesitamos ser llenos. Si no, nos podemos convertir en un gran movimiento de acción social, donde compartimos algo bonito, pero no es la presencia de Dios. Juan Wesley dijo esto. Juan Wesley es el inglés de 1723 que más habló sobre la entera santificación. Y él duró muchos años siendo líder, siendo pastor, hasta que, no me acuerdo exactamente, pero sé que fue en mayo, un día exacto, me acuerdo que cuando yo fui a Inglaterra, fui y busqué la calle, que es la calle Aldergate en Inglaterra, y en Aldergate hay un monumento así de bronce, y está el diario de Juan Wesley, y dice, yo estaba aquí parado este día hasta ahora, en un culto de los que tanto había hecho un domingo por la noche, cuando sentí la llenura por primera vez del Espíritu Santo. Sin embargo, ya era un pastor que predicaba, ya era un líder que se movía, ya había hecho misiones, pero no había sido lleno del Espíritu Santo. Así es que Juan Wesley dijo, si me das 100 hombres llenos del Espíritu Santo, yo conquisto el mundo para Cristo. Y al decir eso, entonces uno dice, eso significa
que no hay tantos hombres. Él dijo eso, si me dan 100 hombres llenos del Espíritu Santo, yo conquisto el mundo para Cristo. Por eso es que hoy es tan importante, y para mí hoy es una celebración así como top, porque yo pienso que en la iglesia acompañamos espiritualmente a muchos o a todos. Tomamos café con algunos, les aconsejamos, oramos, los tratamos de llevar por el camino, les enseñamos a través de los procesos colectivos, academy, talleres, tiempos individuales, muchas cosas. Eso está bien. Pero realmente el crecimiento exponencial en la vida de un cristiano se da a partir de esto. Cuando un cristiano es lleno del Espíritu Santo, el crecimiento se vuelve exponencial. Mientras que eso no suceda, pues la iglesia va a ir y vamos a estar con personas lindas, personas que buscan de Dios, pero personas que van a estar en un ciclo, como en un bucle, de peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, peco, rezo, empato, peco, rezo, empato. Me voy al piso, me porto mal, vengo, pido perdón, pero vuelvo y me voy al piso y peco. Entonces la única forma de romper eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos? ¿Cómo? Y hay 4 pasos. Hay 4 pasos. Y aquí están los 4 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Ahora voy a decir esto que me encantó. A.W. Tozer dijo, no es una fórmula matemática. Y a mí que me encantan las matemáticas dije, qué mal. Yo quería que Tozer dijera, aquí les tengo la fórmula matemática. Sino que Tozer dijo, no hay una fórmula matemática. Hay una guía. Esta es una guía. Pero no significa que uno hace la guía y Dios está obligado a que cuando yo hago los 4 pasos, insofactamente el Espíritu Santo viene. Así no sucede. Entonces usted pregunta, ¿y entonces cómo se hace, pastor? Entonces yo le voy a dar la guía. Y vamos a practicar estos 4 pasos ahorita. Gracias a Dios que ya llovió, ya escampó, llovió, escampó. Yo estoy aquí orando en mi mente diciendo, bueno, Señor, si llueve, pues que sean puras lluvias de bendición. Pero trae el sol porque necesitamos el fuego del Espíritu Santo. Aunque no importa, el día que yo me casé, nos arriesgamos, nos casamos aquí en la finca que queda justo antes de Home Center, que hoy la están vendiendo. En ese momento no era muy linda, se llamaba la Estancia de las Flores. Y yo dije, no, yo voy a hacer la ceremonia campestre. Y como tenía a mi amigo Alex Campos, dije, Alex, ¿viene a cantar en el matrimonio? Claro, yo canto, José. Y a Lucho Campos, ¿usted vendría a cantar? Claro, los 2 hermanitos Campos cantamos. Y yo dije, no, esto se armó, va a ser una celebración espectacular. Y estaba muy feliz. Yo llegué muy temprano a esa finca, estaba todo listo. Esa noche nos íbamos a pasar noche de bodas con mi esposa en La Fontana, en Unicentro, y al día siguiente para Panamá, de luna de miel, estaba todo organizado. Y apenas comenzó la hora, aguacero. Y llovía y no escampaba, y yo veía el piano guardado, ya está por llegar Alex, la guitarra guardada, ya está por llegar Lucho. Pero Dios al final abrió los cielos como por media hora. Pudimos hacer la ceremonia campestre, ellos cantaron 2 canciones, el pastor nos casó y nos entramos a la casa a la furrusca, no mentiras, a la recepción. A la recepción. Así es que no importa, usted despreocúpese si llueve, hace sol, yo estoy aquí simplemente dando la palabra de Dios. Paso número 1, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice Jesús, en el último y más importante día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó. O sea, Jesús se paró en una fiesta judía y dijo esto, gritando, ¿no? Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. O sea, cuando Jesús dijo en ese momento que estaba comenzando su ministerio, ¡hey! Todos los que quieran y tengan sed, vengan y beban. Y están en una fiesta, entonces más de uno dijo, uy, van a sacar el mejor vino. Se puso buena la cosa. Pero Jesús estaba hablando, era de un río de agua viva. Así es que el primer paso es tener sed. El primer paso es tener sed. Tener ganas de recibir al Espíritu Santo. Tener anhelos de recibir al Espíritu Santo. Un anhelo genuino. Voy a decir esto, no es para el ratico. Lo digo así coloquialmente, ¿no? A veces uno como que tiene momentos con Dios y uno dice, ay Señor, quiero sentirte, para el ratico.
porque el segundo paso se va a poner más interesante. Pero el primer paso es, tengo sed de ti, Señor. Ya no quiero más. Ya no quiero más una vida mediana espiritualmente. No quiero un promedio. Yo quiero estar fuera del promedio. Yo quiero tenerte a ti lleno. Así es que el primer paso es reconocer mi necesidad, tener sed y ganas de ser lleno del Espíritu Santo. Lo segundo está en Romanos 12:1. Entonces lo segundo en Romanos 12:1 dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí el verbo es presenten. Entonces cuando uno tiene sed, el segundo paso es ir al altar de consagración, que no sé si está abierto o no, ahorita miraremos qué hacemos. Pero cuando yo voy a ese altar de consagración, lo que yo hago es que yo me presento, es el verbo, y cuando yo me presento ante Dios, entonces Dios dice, José, yo te conozco, yo sé cómo estás llegando a este altar. Tú puedes venir acá y levantar las manos y hacer, yo creo que Dios dice eso, ¿no? Estoy hablando como si Dios estuviera hablando conmigo. Tú puedes venir acá a levantar tus manos, cerrar tus ojos, pero yo sé cómo estás tú realmente. Entonces cuando Dios dice eso, lo único que uno puede decir es, Señor, tú me conoces, el salmista. Conoces mi entrar y mi salir. Tú sabes mis pensamientos antes de que yo los diga. Tú me formaste en el vientre de mamá. Así es que tú sabes cuáles son mis habilidades, mis talentos, y conoces mi propósito. Y cuando yo comienzo a hacer esa oración, empiezo a decirle, tú sabes que me ha dado miedo muchas veces hacer este paso. Tú sabes que a veces pienso en lo que van a decir otros. ¿Qué van a pensar otros si yo hago este paso de consagración? Pero Romanos 12 lo que está hablando es de un altar, del altar de consagración, que es un momento en el que yo vengo y le digo a Dios conscientemente, mira, Dios, yo tengo esto en mi vida, estoy mal, sé que estoy haciendo esto que está requete mal, tengo este vicio, tengo esta adicción, tengo este hábito, tengo esta cadena, tengo esta falta de perdón, tengo este pensamiento, tengo una emoción mal manejada y esta emoción me está llevando a la enfermedad física y estoy somatizando la enfermedad, Señor. Y entonces uno viene a ese altar y se presenta así, desnudo. Y no es con el líder, no es con el pastor, no es con la iglesia, es uno. Y entonces uno viene y viene la pregunta difícil en ese altar. Y Dios dice, José, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Entonces, si yo pasé del paso 1 es porque yo dije, sí quiero. Y entonces Dios vuelve y pregunta, ¿de verdad quieres? ¿De verdad quieres o es para el ratico? Porque si tú quieres, entonces Dios dice, si tú quieres, entonces te voy a hacer un esclavo por amor. Y es otro término hebreo bien conocido. Dice que un esclavo por amor era porque los hebreos, cuando tenían esclavos, podían tener un esclavo hasta el año 7. Y entonces uno se pregunta, si yo lo cogí en el año 3, pues solo tiene 4 años. Y si yo lo cogí en el año 6, pues solo tiene 1 año. Pase lo que pase, en el calendario hebreo, llegaba al año 7, que era el año de jubileo, y dice que tocaba perdonar todas las deudas. Se parece como el sistema colombiano, a los 8 años le borran su historial crediticio, pero bueno. No, sí, de verdad. No estoy diciendo mentiras, a los 8 años te borran el historial crediticio. Pero bueno, no nos salgamos de esos temas. Mantengámonos acá a donde quiero ir. Entonces dice que cuando yo tengo un esclavo y el esclavo llega al año 7, yo tengo que soltar al esclavo. Voy a usar un ejemplo, perdón que use un ejemplo. Juli, hagamos de cuenta que tú eras mi esclava. Solo por molestar, ¿no? Y tú trabajaste en mi casa por 7 años, porque eras mi esclava. Pero llegamos al año 7, Juli. Y entonces yo tengo que soltarte. Y yo digo, Juli, mañana te vas. Eres libre. Me debías, ya no me debes nada. Los millones, los cientos, los miles, lo que sea, ya no me debes nada, eres libre. Entonces, el esclavo por amor es esto. Juli dice, lo que se va haciendo es parafraseando por allá en Levítico, ¿no? Juli dice, José, tú fuiste tan buen amo que yo ya no quiero mi libertad.
ya no la quiero. Renuncio a mi libertad, me quiero quedar sirviéndote gratis toda la vida. Entonces yo digo, ¿de verdad, Juli? ¿Gratis? Un suplente caleño dijo estos días, gratis hasta un puño. Entonces yo le pregunto a Juli, ¿gratis? Y Juli dice, sí. Bueno, Juli, entonces voy a hacer lo que dice la ley hebrea. Me toca llevarte a la puerta del pueblo y me toca coger con un punzón y te voy a perforar esta oreja. Y te voy a dejar un hueco para siempre en esta oreja. Y eso significa que todo el mundo que te vea va a saber que tú eres una esclava por amor. Ese es el término, esclavo por amor. Traigamos eso que estamos haciendo, traigámoslo a la realidad. ¿Qué es lo que uno hace en este paso? Yo vengo y le digo al Señor, Señor, aquí estoy con mis cargas, con mis luchas, pero te las quiero entregar, me presento. Dios dice, yo sé todo de ti, José, yo sé lo que haces bien, lo que haces mal, tus debilidades, tus fortalezas, tus cosas buenas, tus cosas malas, yo sé todo de ti, José. Entonces uno dice, sí, Señor, pero yo estoy seguro, quiero entregarte todo. Y Dios vuelve y pregunta, ¿estás seguro? Entonces si uno dice sí, entonces Dios dice, vamos a la perforación de la oreja. Ya no te perteneces a ti mismo. Ya no eres dueño de tu vida. A donde yo quiera mandarte, te voy a mandar. Lo que yo quiera hacer contigo, lo voy a hacer. Te puedo poner en lugares de honra o te puedo poner en lugares más bajos. Imagínate esa conversación, ¿no? Y Dios dice, ¿de verdad lo quieres hacer? Pero cuando uno entiende eso, es cuando uno llega acá, Romanos 12, y dice, sí, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, estoy seguro. Entonces, lo que sucede ahí es el tercer paso, que es Lucas 11:13, que dice, así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces Dios dice, José, si te vas a perforar esa oreja, yo te voy a regalar el poder del Espíritu Santo en tu vida para que nunca más pienses en volver atrás. Y ahí viene la llenura del Espíritu Santo. El cuarto paso, Gálatas 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y eso significa dos palabras en griego que pues, algunos ya la conocen, y es peripateo y estoiqueo. Y Gálatas 5:25 lo que está diciendo en el original es, si peripateas con el Espíritu Santo, entonces también estoiquea con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? No seas solamente un amigo del Espíritu Santo, peripateo. No seas solamente un amigo. Un amigo lo cojo hoy, lo tiro mañana. Hoy lo amo, mañana lo odio. Hoy hablo bien de él, mañana hablo mal de él. Eso es peripateo con el Espíritu Santo, pero estoiqueo es un término militar cuando uno dice, yo marcho por el Espíritu. Y lo que el Espíritu Santo me diga que haga, yo lo hago. Sea mucho o sea poco. Esos son los 4 pasos. Conclusión. Vamos a la práctica. Conclusión. Preguntas. La invitación hoy es a que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Puede que haya alguien que diga, sentí fuego en mi corazón, puede que pase. Alguien puede decir, yo sentí ganas de llorar, quebrantamiento, puede que pase. Alguien puede decir, yo sentí una paz impresionante, puede que pase. Es decir, cualquier manifestación es válida. La manifestación no es importante. Hay iglesias que se enfocan en la manifestación, entonces a veces uno ve como gente como así frenética y todo eso. Eso no es importante. La manifestación no es importante. Lo importante es el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. Y lo que va a pasar después es el fruto, que es el crecimiento acelerado. Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, nunca más sintió miedo de negar a Jesús. Lo había negado 3 veces, pero después, por eso está la Basílica de San Pedro que les conté en Roma. Porque a Pedro le dijeron, te vamos a matar, mátenme. Ah, te vamos a crucificar como tu Señor, crucifíquenme. Es más, él pidió, crucifíquenme de cabeza. No soy digno de morir como mi Señor. Imagínense crucificado de cabeza. ¡Qué dolor! Eso
es el fruto de una persona que es llena del Espíritu Santo, que dice desapego total. Me quieren quitar el dinero, quítenlo. Me quieren quitar los hijos, quítenmelos. Me quieren quitar las posesiones, quítenmelas. Me quieren quitar el nombre, quítenlo. Me quieren quitar, quítenme lo que quiera. Yo ya tengo lo que quiero. No necesito nada más. No necesito nada más. Ese es el verdadero rico. El que no le pueden quitar nada porque ya es rico en sí. Esa es la invitación. Voy a pedir que te pongas en pie. Había un video, pero no lo voy a poner porque son 4 minutos y no los vamos a utilizar. De pronto te lo mando ahí al chat. Es un video del Capitán América. Usted va a decir, ¿qué tiene que ver el Capitán América con la llenura del Espíritu Santo? Porque en Endgame, cuando el Capitán América renuncia a ser el Capitán América y llega viejito con el escudo y se lo entrega a Falcon, Falcon le pregunta, ¿viviste una buena vida? Y el Capitán América, viejito, arrugado, sin poderes, dice, viví la mejor vida. Y le entrega el escudo a Falcon. Así es que de lo que estamos hablando acá no es algo material, no es cosas que usted pueda comprar, no es ni siquiera algo que yo puedo decirle, si usted hace esto, mañana va a ser lleno. Yo hoy le estoy dando la guía, pero es el Espíritu Santo. Y yo no gobierno sobre el Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Es Dios. Dios, la Trinidad. Pero si usted en su corazón entendió la palabra y entendió estos pasos y entendió quién es, qué hace, por qué tenemos que ser llenos y cómo ser llenos, entonces tal vez usted está cerca. Y puede que sea hoy el día. Puede que sea hoy el día. Yo me acuerdo de un día en un retiro en la iglesia anterior, yo estaba ahí y había el pastor y había un fuego ahí encendido. Y para mí ese fue el día. Pero yo ya llevaba años de cristiano, ya había trabajado con Alex muchos años. Y el pastor llamó y hizo ese llamado. Y yo dije, y no tenía toda esta teología que hoy tengo, solo tenía el deseo. Solo tenía el fervor, algo por dentro como que me decía, hay algo más, José, hay algo más para ti. Yo, ¿pero qué es? Pero me da miedo, pero ¿cómo va a ser eso? Y todavía recuerdo ese día exactamente. Así es que de lo que recibimos de gracia, damos de gracia. Hoy puede ser el día, si tú entiendes la palabra de Dios, si tú entiendes el momento de vida que hoy estás pasando, si hoy estás acá, tal vez no fue casualidad, Dios te trajo con un propósito, tal vez la palabra penetró tu corazón y entró a tu mente, inundó tus sentidos, y tal vez estás ahí pensando muchas cosas o sintiendo muchas cosas o cuestionando tal vez muchas cosas, pero es el tiempo de decir, Señor, yo quiero tener sed. Yo quiero tener sed. Es que le quieres entregar a Dios en el altar de la consagración, es donde uno llega y dice, Señor, llévate este rencor que tengo, este odio que tengo, este pecado que tengo. Llévate este pensamiento negativo que tengo, si es negatividad o si es una enfermedad mental, ponla ahí. Yo te entrego mi ansiedad, Señor. Yo te entrego mi depresión. Yo te entrego que muchas veces somatizo las cosas y mi cuerpo empieza a sufrir. Dice Romanos 12, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Escríbele a Dios esa carta que después la quemaremos. Después la entregaremos en ese altar de consagración y le diremos, Señor, necesitamos de tu fuego. Y dile, Señor, yo te entrego si hay algo, si hay algo que está ocupando el trono que es de Dios. A veces uno ama más su trabajo que a Dios. A veces uno ama más a sus hijos que a Dios. A veces uno ama más a su esposa que a Dios. O el estatus, o el dinero, o lo material. Y a veces uno lucha porque tiene esas deidades humanas, esa idolatría humana que está mal. Escríbele esa carta a Dios. Dile, Señor, yo hoy vengo y te escribo esto con mi corazón. Nadie va a ver esa carta, es una conversación entre Dios y tú. Es el Espíritu Santo mirando y escuchando, y recuerda que tú vienes
y conversas con Él, le dices, Señor, aquí estoy, y el Espíritu Santo te dice, te conozco, sé bien quién eres, sé bien los talentos que tienes porque yo te los di, pero quiero este tiempo contigo. Escribe lo que quieres decirle, no importa cuántos años llevemos en el Evangelio, en la iglesia, en el ministerio, en los caminos con Dios, siempre van a haber cosas que uno comienza a pegarse y se le empiezan a pegar cosas en el cuerpo, en la vida, y uno tiene que estar soltándose de esas cosas y decir, Señor, esa herida emocional que no he podido sanar, o un duelo que todavía cuando me mencionan ese duelo me causa ciertas heridas, dolores. Hoy yo te escribo esto, Señor. Nadie más va a ver esa carta. Pero piensa si amas algo más que a Dios. Si te quitaran algo, ¿te dolería? Y si eso te dolería, es porque quizás eso es algo que amas a la par con Dios. Si me quitaran mis hijos, me moriría. Si me quitaran mi familia, me moriría. Si me quitaran mi trabajo, quedaría en un abismo, en un vilo. Si me quitaran mi estatus, si me quitaran el dinero que tengo ahorrado, si me quitaran el patrimonio. Y cuando pensamos en eso, entonces podemos escribir esa carta. Ese es un tiempo con Dios, querida iglesia. Es un tiempo por el que hemos ayunado, por el que hemos orado, por el que hemos leído, hemos indagado, hemos buscado la presencia de Dios juntos, en los amaneceres, para decir, ya no quiero más esto, Señor. Dios quiere la mejor versión tuya, la mejor versión. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde lo único que no podía perder? ¿De qué sirve llegar a la presencia de Dios para decirle, Señor, estoy acá, pero no cumplí mi propósito porque me dio miedo, porque me faltaron decisiones, determinaciones, porque hubo otros planes alternos que preferí? De eso es de lo que estamos hablando, del altar de la consagración, de decir, ya no quiero más ese miedo que me envuelve y que me hace dudar y que me pone a pensar, ¿y qué voy a hacer de mi vida? ¿Y cómo viviría mi vida? Pero Dios te cuida como las aves del cielo, como los lirios del campo. Conversa con el Espíritu Santo. Estás ahí frente a Él en ese altar de consagración. Te voy a entregar todo mi corazón, toda mi mente, todo lo que yo soy. Tengo hambre y sed de ti. ¿De qué me sirve ganar todo si pierdo lo que no tengo que perder? Queridos, cuando morimos, nada nos llevamos. Cuando morimos, nada nos llevamos. Cada vez que hay la oportunidad de ir a un funeral, lo que queda es la historia de vida de la persona. No las posesiones, no el dinero, no las cosas materiales. Queda solamente una vida, un propósito. Enfócate en eso. Habla con el Señor. Busca al Señor. Cuando quieras y estés listo, camina hacia ese altar. Llega con un corazón desnudo, porque Dios te conoce. Tal vez nadie de los que estamos acá nos conocemos tan a profundidad, pero Dios te conoce. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe los dolores que hay, tal vez las heridas, no sé, el pecado que hay, lo que hay que entregar, la cadena que estás cargando, los pesos a los que estás amarrado muchas veces. No todo es pecado, pero hay peso que nos amarra, que nos ancla, y esos pesos no nos dejan avanzar. Y aún esos pesos, dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso. No necesariamente es pecado, pero muchas veces el peso es el miedo, muchas veces el peso es el apego a ciertas cosas. Y
por eso el apóstol Pablo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera. Y si tú quieres correr la carrera espiritual, es momento de soltar ese peso. Es momento de soltar ese peso. Te damos gracias, Señor, porque el altar está abierto hoy, porque tu palabra es contundente. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tú nos invitas. Eres tú el que nos invita, eres tú el que provoca estos momentos de profundidad, de consagración. Te damos gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos. Estamos para ti, Señor. Santo, santo, santo eres tú. Tú le dijiste al apóstol Pedro: ¿me amas? 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas más que las redes de pescar? ¿Me amas más que otras personas? ¿Me amas más que tu propio plan, proyecto de vida? ¿Me amas más que todo? Y tal vez hoy nos pregunta lo mismo, Señor. Venimos para postrarnos, para entregarte, para adorarte a ti. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por este hermoso tiempo que tenemos. Damos gracias a Dios por ese altar de consagración. Este es un tiempo especial. Es un tiempo especial. Es un día marcado en la agenda. La iglesia del primer siglo entendió este día. Añoró este día. Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. No se vayan, porque tal vez al irse el mundo va a volver a invitarlos a hacer sus planes, sus cosas, sus caminos. No se vayan. Y esos hombres fueron obedientes, hombres, mujeres, habían 120 personas. Hasta que vino el día del Pentecostés. Y ellos estaban unánimes juntos. En un mismo espíritu. En este momento se respira un mismo espíritu. Estamos unidos, juntos. Como una sola familia. Como un solo pueblo, como una sola casa. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y te entregamos en ese altar todo lo que somos. Entregamos hasta nuestros sueños. Tal vez hemos soñado cosas. Y tal vez tú hoy nos estás diciendo: te voy a cambiar tus sueños, pero te los voy a ampliar mucho más. Tal vez tú soñaste hasta una medida, pero yo traigo una medida mucho más grande, mucho más alta. Tú le dijiste a Abraham: sal y mira hacia el cielo, y Abraham vio las estrellas. Y Dios le levantó el tope de la visión y le dijo: así como las estrellas que hay en el cielo, así serás tú el padre de multitudes. Y Abraham no entendía esa palabra. Le dijiste: mira la arena de la playa, del mar. Y dijo: así como cada granito de arena vas a ser un padre de multitudes. Y Abraham tampoco entendía. Pero tú le levantaste ese día el tope de la visión de Abraham. Y le dijiste: solamente camina delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Solamente camina de mí en rectitud, en santidad. Gracias, Dios, porque tal vez tú hoy a muchos estás mostrándonos un nuevo horizonte. Es un borrón y cuenta nueva. Es un borrón y cuenta nueva. Donde hubo heridas, donde hubo dolor, donde hubo faltas, pecado, hoy es borrado en el nombre de Jesús. Y ahora hay una nueva cuenta, una nueva oportunidad. Todo es blanco. Hay una página en blanco frente a cada uno de nosotros. Y tú estás ahí diciendo: quiero empezar a llenar esta página
diferente en tu vida. Quiero empezar a llenar esta página diferente en tu vida. Vamos a invitar a los Jesus Followers, a los jóvenes que entren.